el dolor en las articulaciones and congestion, the red eye. Y la congestión, conjuntivitis, ojo rojo. Sí. So, in Brazil, for example, they're claiming that they're seeing 20 times more microcephaly cases. This was in 2015. Sí, en Brasil, por ejemplo, se reporta que en el 2015 se encontraron 20 veces más casos de microcefalia que lo que era normal. And the virus has also been linked to, this is a neurological disorder, Guillain-Barré disease. And the virus is sexually transmitted, and there have been some blood transfusion cases. Sí, también se cree que se relacionó el Zika con la enfermedad de Guillain-Barré y también se encontraron algunos casos de transmisión sexual del virus y también transmisión a través de transfusiones sanguíneas. So this Zika as an arbovirus is totally different from what we know as an arbovirus, okay? Zika es totalmente diferente a lo que conocemos como otros virus, como otras arbovirosis. So it's a sexually transmitted disease. Se transmite sexualmente. It's causing neurological disorders that we never see before. Causa enfermedades neurológicas que no hemos visto antes. And for example, in Utah, in the U.S. recently, there was a case in an elderly man. His son took care of the man. He got the disease in the Caribbean. He came home. He's very sick. He had other diseases. The son took care of the father, and the son gets Zika. Por ejemplo, tienen un caso en Utah en el que una persona mayor viajó al Caribe, se enfermó de Zika, su hijo lo cuidaba y también se contagió de Zika. Many things we don't know about Zika virus. Entonces, bueno, eso nos da información de que hay muchas cosas que aún no sabemos del virus de Zika. Next. So, I'm not convinced that Zika virus is maybe causing as much microcephaly as reported. Entonces, bueno, yo no estoy tan convencido de que el Zika esté causando tantos casos de microcefalia como se reportan. We look at Colombia. There's been 18 cases of microcephaly among 17,000 infected, Zika-infected women. Por ejemplo, en Colombia tienen 18 casos de microcefalia entre las 17.000 mujeres que fueron diagnosticadas, 17.000 mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas con Zika. In Brazil, for example, there's been 1,656 cases of microcephaly reported. En Brasil, por ejemplo, fueron 1.656 casos de microcefalia. So, I'm not sure of the denominator. How many total cases in pregnant women in Brazil? I couldn't find, and I don't know if the information is available. Entonces él no está tan seguro de los numeradores y los denominadores de los 1.656 casos entre las mujeres embarazadas. No pudo acceder a la información de cuántas mujeres embarazadas estaban diagnosticadas en Brasil. So this data, this low moderate rate of birth defects raises hopes that the threat of microcephaly from Zika is not as high as was originally feared. Entonces estos datos nos muestran que los efectos del Zika en aquellos nacimientos, la amenaza de microcefalia entre los nuevos nacimientos no es tan alto como pensamos, como se teme. Okay, so the world needs a Zika vaccine. Getting one will take years.
Entonces, bueno, necesita el mundo una vacuna contra el Zika, lo cual nos puede llevar años. But if you believe my friends in the U.S., we're going to have a vaccine very soon. Pero algunos colegas de Estados Unidos tendrán una vacuna contra el Zika pronto. But I heard the same message for Ebola. Pero escuchó el mismo mensaje para el ébola. And where's the vaccine for Ebola? ¿Y dónde está la vacuna contra el ébola? Ojalá, let's hope. Entonces vamos a seguir esperanzados. Okay, next. Okay, so if you believe the World Health Organization, there would be up to 4 million cases of Zika in the Americas over the next year. Sí, la Organización Mundial de la Salud predice que puede haber 4 millones de casos de Zika en las Américas en los próximos años. We are now having locally transmitted cases in Florida, 70 cases. Ahorita en Estados Unidos, en Florida, ya tiene 70 casos autóctonos transmitidos localmente. And we are having travelers who go to Zika endemic countries. They come back to the U.S. infected. We've had 2,686 cases. Y tienen casos de personas estadounidenses que han viajado a países donde tienen Zika y tienen regresaron a Estados Unidos infectados, y esos más de 2.686 casos. I can't see the number, but Texas has had most cases of traveler-associated Zika disease. No puede ver exactamente los números, pero Texas es el estado que tiene el mayor número de casos de viajeros infectados con Zika. So the question is why these mosquito-borne viruses are coming to the U.S. The people are sick, they have virus in the blood. Why aren't we seeing the transmission, the epidemics, outbreaks? Sí, la pregunta es, bueno, ¿por qué estamos viendo que la transmisión del virus entre estas personas que se contagiaron en los viajes? ¿Por qué estamos viéndolo en Estados Unidos? Okay, I'm not going to spend too much time on the summary here. I want to continue to have time to go over what we are doing in El Paso. Anyway, just very briefly, all 4 of these viruses originally came from Africa. What is going to be the next virus that's going to visit us? I'm working on a virus called Rift Valley fever. Devastating disease in Africa. It's mosquito transmitted. It kills livestock, humans, and I'm very concerned that this may be the next virus that we're going to see in the Western Hemisphere. I have a vaccine.